saludo muy especial para todos. Felicitarlos por la conexión temprana. Vamos a dar inicio a una clase de gestión documental, clase número 10 ya de nuestro diplomado, con nuestro experto, con Miguel Andrés Córdoba, quien va a iniciar en este momento. Miguel Andrés, un saludo y espero que estés muy bien. A tu disposición el auditorio de la clase. Ok, Miguel, buenas noches a todos los alumnos, espero se encuentren bien. Iniciamos con otra clase de gestión documental para que ustedes vayan afianzando sus conocimientos en lo que tiene que ver con la organización, gestión y preservación de los documentos. Voy a presentarles un video que me parece muy interesante. Este video siempre lo he presentado a estudiantes que he tenido en otros cursos y me parece para que de pronto aprendan ustedes desde dónde es que viene la archivística y por qué es tan importante la archivística, ¿no? Este es un video de contexto internacional donde intervienen varios países y nos hablan un poco de experiencia y por qué es tan importante la archivística. Entonces, ahí se los voy a colocar para que ya después debatamos ciertos criterios. Sí, ahí le puedes dar pantalla completa al video. La archivística pretende tener archivos bien documentados, bien descritos y bien difundidos. El uso que le dé tanto el archivero que está trabajando con ellos, que está trabajando en su catalogación, en su indización, es muy importante. La archivística debe ser vista como un componente del desarrollo democrático. Desde la más remota antigüedad, los archiveros, conservadores y servidores de documentos fueron personas al servicio de la administración y como tales, hábiles en el arte de leer, escribir y organizar escritos. Su educación la obtenían en las escuelas seculares de los templos, monasterios y palacios o por tradición transmitida de una generación a otra. Las civilizaciones más antiguas del mundo, como la de Mesopotamia, Egipto, el Indo y la de Río Amarillo en China, hasta nuestros días, han tenido instituciones gubernamentales, económicas y religiosas que han guardado celosamente sus documentos relativos a las leyes, la curia, catastro, censos municipales y decretos como una forma de garantizar la continuidad del Estado y proteger el patrimonio documental de los ciudadanos. Esta práctica dio origen a los archivos, considerados como un lugar seguro donde se resguardan los documentos acumulados por personas e instituciones jurídicas, públicas o privadas, tomando como criterio fundamental para su organización la actividad ejecutada por los productores de dichos documentos. La palabra archivo se remonta a 30 siglos, cuando Atenas era gobernada por el rey Codros, época en que la ciudad fue invadida por los dorios. El oráculo de Delfos había vaticinado que los atenienses solo lograrían vencer y expulsar a los invasores si Codros perdiera la vida en batalla. Al conocer la profecía, el monarca fue al campo de batalla y provocó abiertamente a los dorios, hasta que estos lo mataron, cumpliéndose el vaticinio. Los dorios sufrieron una derrota aplastante a manos de los defensores de Atenas. Por considerar que no había nadie que reuniera las condiciones para suceder en el trono al rey héroe, nombraron en su lugar a un magistrado civil que llamaron arcón, en español arconte. Desde entonces, los atenienses fueron gobernados por un arconte, quien se ocupaba de sus funciones en un edificio denominado Arqueión, lugar donde se depositaban los documentos públicos relativos a los asuntos del gobierno, los cuales eran nombrados con la palabra arqueia,
que en el latín tardío dio lugar a la palabra archivum, llegando al español con el vocablo archivo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, la Iglesia y los monasterios asumieron la tarea de conservar la herencia cultural grecorromana y los documentos administrativos en su condición de herederos de las funciones sagradas del Estado antiguo. Este proceso duró toda la Edad Media. Son numerosos los escritos conservados de esta época, como pliegos reales, escritos de la Iglesia, pergaminos con signos o dibujos, documentos sobre herencias y concesiones. Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza a existir una administración centralizada, donde todos los órganos de gobierno se ubican en un mismo lugar y están dirigidos por una misma autoridad. Para el siglo XIX, el archivero, como experto en el tratamiento de documentos, establecía los criterios de clasificación, ordenación y descripción, además de la creación de normas del tipo de expediente y de cómo conservar los mismos. Los componentes básicos universales de una edificación de archivo es la correcta distribución de sus espacios para el mejor trato de los documentos que se almacenan en ellos. Los tamaños de los depósitos, la iluminación, las temperaturas, las humedades, las condiciones de limpieza. Básicamente son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de conservar documentos. El tratamiento y la conservación de los archivos comenzaron cuando los archiveros convirtieron las ideas en principios, crearon técnicas, las describieron y las difundieron, estableciendo así la teoría científica e identidad propia de la archivística en el campo de los saberes. La conservación se presenta en el siglo XX como una de las funciones esenciales de los archivos, al garantizar el mantenimiento de los documentos depositados en óptimas condiciones. Conservar no es más que mantener la integridad de los bienes culturales, en este caso de las fuentes documentales. Esta conservación se realiza en dos líneas de acción fundamentales. La primera es la prevención, que no es más que evitar los factores que afectan al envejecimiento de los documentos. Algo así como crear barreras que eviten el deterioro de los documentos. Y la otra línea de acción es la restauración, que se realiza cuando ya agotadas todas las medidas preventivas, no hay otra manera posible de recuperar la integridad perdida de un documento. Para el siglo XX, la conservación se ha convertido en una ciencia moderna y que cada día hace nuevos estudios, nuevos descubrimientos para mejorar las condiciones de los documentos. La consolidación de los estados modernos ha desarrollado la necesidad de una memoria colectiva que conserve sus acciones y decisiones. Esto ha requerido un enorme esfuerzo de organización de documentos, concentrándose los mismos en los archivos. Es así como en diferentes países el archivo se convirtió en un proceso lógico para los teóricos de la archivística, la cual se encarga del estudio teórico-práctico de los principios, procedimientos y problemas de los archivos. Durante el Congreso Histórico Municipal Interamericano, realizado en el año 1942 en La Habana, Cuba, se recomendó a todos los estados de América la adopción de leyes, acuerdos y disposiciones que faciliten la utilización de todos los archivos oficiales y de instituciones privadas.
Este evento se considera el punto de partida para que los países de América Latina empezaran a preocuparse por la protección de sus documentos. Pero no fue hasta la década de 1980 cuando los países latinoamericanos comenzaron a gestionar la aprobación de una legislación moderna que creara los sistemas nacionales de archivos. El Sistema Nacional de Archivos es el mecanismo, es el medio mediante el cual se homologan, se normalizan los procesos archivísticos en las instituciones o los archivos que la integran. Esta es una realidad ya en la República Dominicana, contenido en la ley número 481-08, y mediante él se establece el mecanismo de regularización de los procesos en el sentido de que el tratamiento documental se haga de una manera uniforme. En Europa ya es una realidad hace unos años, países como Francia, España, Portugal, en América Latina como Cuba, Venezuela, Costa Rica, ya tienen legislaciones vigentes que tienden en ese sentido a implementar el sistema nacional. Esto garantiza la eficiencia administrativa, permite la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y permite la transparencia que debe tener cada nación en cuanto al tratamiento de los documentos. En las últimas décadas ha crecido y se ha diversificado la producción documental por particulares e instituciones, lo cual preocupa a las entidades encargadas de la recepción y gestión de documentos. Esta situación ha originado diferentes formas de resguardos para garantizar los escritos y materiales producidos. La conversión en soporte digital de cara a obtener mejores condiciones en la conservación de los documentos es la respuesta a este hecho. Uno de los retos de la conservación es la relativa a la conservación de documentos digitales y electrónicos. Podemos decir que un documento en papel podrá ser leído durante varios siglos. Sin embargo, no podemos afirmar esto con relación a los documentos digitales y electrónicos, debido al vertiginoso cambio de las nuevas tecnologías. La tendencia de la conservación y preservación de documentos digitales y electrónicos es la codificación simple y universal de los diferentes formatos. Con relación a los soportes, las grandes empresas e instituciones se han puesto de acuerdo para grabar o hacer copia de seguridad en diferentes soportes, garantizando así la accesibilidad en tiempos futuros. La archivística está señalada como una técnica científica porque parte de ideas racionales, críticas y rigurosas de aplicación universal para lograr que los procesos de acumulación, conservación y servicio de la memoria social, asentados en determinados soportes físicos y materiales, funcionen con eficacia. La archivística no solo implica unos conocimientos muy especializados, muy técnicos, que llegan a ser bastante complejos, sino que también requiere de conocimientos en materias más generales como la historia y otro tipo de especializaciones como la conservación y cuestiones de otra índole que ayudan al archivero a tener una formación que le permite manejar adecuadamente la documentación. Para que la aplicación de técnicas en la archivística sea efectiva, en donde los usuarios resulten beneficiarios, debe haber un personal capacitado, cuyos conocimientos ayudarán a ejercer el quehacer profesional de los archiveros. Hay que formar a la gente. Uno de los obstáculos es formación. Es decir, que todos los que trabajan en los archivos puedan tener un lenguaje común, una cultura archivística, aunque sea muy general, pero que cuando se hable de un expediente todos estén pensando exactamente en lo mismo. O cuando se hable de hacer una guía, todos sepamos qué es una guía y cómo se hace una guía. Entre los principios fundamentales de la archivística con relación al orden de procedencia y orden original se encuentran no mezclar los documentos producidos por las diferentes instituciones u organismos y respetar la clasificación interna de los fondos para que respondan a la organización y competencia de la institución que produce el documento.
Las fases en cuanto a la organización, según los criterios de la archivística, están divididas en identificación, ordenación, organización, clasificación, valoración, expurgo, descripción, conservación y difusión. El expurgo es uno de los momentos del tratamiento archivístico, consistente en la eliminación de los documentos, ya sean porque han perdido su valor administrativo, fiscal, jurídico, o porque no tienen interés para la ciencia y la tecnología. En dicho proceso intervienen regularmente dos instancias: la Comisión Institucional de Evaluación y la Comisión de Evaluación y Acceso a Fondos Documentales. Pues con esto quería como dar un contexto sobre la importancia de la archivística y de dónde viene la archivística, ¿no? La archivística no es una ciencia nueva, una ciencia inclusive antes de Cristo, una ciencia que pues ha venido cogiendo importancia hoy en día a raíz de que los documentos son los soportes para aclarar cualquier situación jurídica o histórica o alguna actividad administrativa. Entonces, por eso es importante que a la hora de que ustedes trabajen en una empresa o en una entidad, pues documenten bien sus actividades, que son los documentos, son los únicos que van a permitir tener, obviamente, los registros que en el momento de la hicieron la actividad va a estar ahí en ese documento. Entonces, es necesario que ustedes conozcan de la historia de la empresa donde están trabajando, de cómo inició, quién la fundó. Es necesario conocer de eso para poder ubicar la información de años atrás, por si se van a encontrar con algún fondo acumulado, ustedes sepan de pronto que a raíz de investigar sobre la historia de esa entidad, pues va a permitir hacer una buena ordenación, una buena clasificación de los documentos y obviamente de saberlos ubicar en el tiempo, ¿no? Ya que son documentos que se producieron hace mucho tiempo y que de pronto ustedes no estaban, pero que los van a ver y los van a tener ahí con el fin de dar respuesta a algún requerimiento de una entidad o alguna autoridad. Los que pudieron ver el video, ¿alguien me puede decir qué es expurgo? La eliminación de los documentos que ya no se necesitan. Correcto. Y copias y de pronto material abrasivo, ¿no? Se dieron cuenta que hablaban de ordenación, de descripción, de identificación, de todos los elementos que hemos venido viendo, que no que se den cuenta que no solamente es aquí en Colombia, es a nivel internacional que está ya estandarizada cierta descripción, cierta ordenación, ya es un estándar, ¿no? No es que no lo hemos inventado acá en Colombia, sino que es unas normas internacionales que permiten, obviamente, la clasificación de información, ¿correcto? Y pues no sé qué tal les pareció el video. ¿Tienen alguna duda sobre ese video, alguna pregunta? Bueno. Yo tengo unas preguntas ahí para los compañeros, Miguel. ¿Cómo, perdón? Una preguntita ahí para los compañeros. Vamos a ver, un test de conocimientos. Mencionen las unidades de conservación que Miguel nos ha enseñado. ¿Quién nos
da esa participación, a ver si nos acordamos. Las unidades de conservación, los diferentes tipos de unidades de conservación. Carpetas, las cajas, las estanterías. ¿Me pregunta o me dice? Le digo, profe, le digo. Ok, listo, ¿qué más? Bien, profe. Porque no me acuerdo de más. Ya casi, ya casi. Uno más, le falta, uno solo. ¿Dónde meten los estantes, las carpetas y las cajas? Estantería, sí. 3. ¿Falta otro? No. ¿Y dónde está todo eso guardado? Las bodegas, en el recinto, pues. Eso, Lady, excelente. Muy bien, muy bien. Los demás compañeros, tengamos presentes esos punticos, esos conceptos que son de puntualizar, que es, por ejemplo, las unidades de conservación. Tenemos entonces carpeta, caja, las estanterías y la bodega. ¿Estamos bien, Miguel? Sí, esas son las unidades de conservación que permiten que los documentos no se nos deterioren y que se conserven a un corto o largo plazo, dependiendo, obviamente, sus valores documentales. Vamos a entrar en el tema, y uno de los temas es las historias laborales. Las historias laborales hace parte de una serie, es una serie cerrada, porque las historias laborales no tienen subserie, ¿no es cierto? Pues esta es una serie cerrada y es una serie compleja. ¿Por qué compleja? Porque pues todos los tipos documentales que se producen en esta serie pues son de un mismo trámite o hablan de una misma persona o una misma cosa, ¿no es cierto? Y esa serie ustedes la van a encontrar siempre en las oficinas de talento humano. Es ahí donde se administran esas historias laborales. Es una serie misional del área de talento humano, ¿no es cierto? Que es ahí donde vamos a encontrar la información de los expedientes de todos los trabajadores de una empresa o una entidad, ¿no es cierto? Y pues reflejan una vida jurídica, administrativa de una persona. Ahí refleja toda la parte administrativa, la historia o su historia, la historia de una persona que ha trabajado en alguna entidad, el recorrido administrativo, profesional. Ahí inclusive en la historia laboral podemos ver la evolución de una persona, desde que entra a una entidad hasta que se jubila, ¿no? Cómo ha sido su evolución en cuanto a aprendizaje profesional y en cuanto a la experiencia que ha tenido esa persona, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Hoy en día, siempre que cuando van a contratar a alguien, preguntan la experiencia, ¿no? La experiencia es muy importante y lo que ayuda a decir que sí hay esa experiencia es la hoja de vida. La hoja, el expediente, la historia laboral, es donde obviamente se va a evidenciar esa experiencia, porque ahí en esa hoja de vida van a haber soportes documentales que certifiquen en qué cargos y en qué funciones, qué cargos y qué áreas se ha desempeñado esa persona, ¿no es cierto? Y en qué profesionalmente, qué es lo que, actividades que ha realizado en esa entidad. Y ese tipo de soportes permiten a una entidad, pues, certificar. Yo tuve una experiencia en una alcaldía donde, aquí en el Cauca, donde a una persona le certificaban cierto tiempo, el secretario de gobierno le certificó el tiempo, pero sin buscar la historia laboral. Ya le hizo como un favor y se metió en un lío porque esa persona demandó y se vino una serie de situaciones jurídicas, inclusive delicadas, ¿no? Delicadas porque uno no puede certificar a alguien si de pronto no está esa historia laboral en ese archivo. Entonces uno no puede ir certificando por certificar. Entonces ese es uno de los problemas que muy a menudo pasan
en las entidades. A veces certifican cosas y realmente no se ha verificado si realmente esos documentos o ese acervo documental que permite evidenciar la verdad no están. Entonces, eso es una anécdota que cuento y que pues obviamente hubo problemas jurídicos y inclusive se puede ir hasta problemas penales. La celebración de un contrato laboral históricamente hemos conocido como un expediente laboral, o sea, cuando uno tiene un contrato de prestación de servicios, se exigen una serie de requisitos, teniendo en cuenta la ley 80, exige unos requisitos que conforman la historia laboral de una persona, fuera de pues el trámite administrativo que tiene ese contrato, que por decir es la necesidad, el estudio, los estudios previos, bueno, todo lo que exige un contrato, y a ese contrato se le anexa la hoja de vida de esa persona, la experiencia, sus estudios, su capacidad profesional, bueno, todo lo que se mide a una persona para contratar sobre el tema que se vaya a contratar. Y ese contrato pues obviamente termina, pero termina también siendo importante y se convierte también como una historia laboral para ese contratista, porque muy seguramente a futuro a él lo van a volver a contratar a otra empresa por la misma situación y él necesita demostrar la experiencia. Y lo que debe la persona es solicitar una certificación de que desarrolló un trabajo en cierto lugar que va a cumplir las mismas características y específicas del contrato, y eso le va a ayudar para que salga favorecido o por lo menos cumpla con uno de los requisitos que exige esa entidad por el cual lo quiere contratar. Entonces, mire, es importante todos esos documentos. Por eso es que cuando los funcionarios no cumplen con los inventarios, con la clasificación, con la ordenación, con la identificación de los documentos, la documentación tiende a perderse. Y cuando se tiende a perder, pues realmente los perjudicados no es, podría ser el mismo funcionario que no traslada los documentos como se debe transferir, y también genera un problema y un vacío jurídico a la entidad que a futuro los va a necesitar si hay alguna demanda o algún proceso administrativo o civil contra la empresa, ¿no? Entonces, si no hay documentos, pues es muy difícil demostrar lo contrario, o muy difícil de defenderse sin haber soportes documentales, ¿no es cierto? Entonces, esta serie de historias laborales es importantísima y trae unos efectos de valor administrativo, de labor jurídico, de valor contable, ¿no es cierto? Inclusive de valor fiscal, diría yo. Tiene unos valores y tiene un valor histórico también, ¿no? Las historias laborales tienen un valor histórico porque es la historia de una persona que ha trabajado mucho tiempo en una entidad, y ahí se va a demostrar el recorrido, las felicitaciones, los estudios, cómo ha evolucionado esa persona, vuelvo y repito. Entonces, es un documento importante, y esa serie es una serie cerrada, es una serie compleja que se refleja en las oficinas de talento humano o de administración de personal. Listo, sigamos con la diapositiva, por favor, Miguel. La hoja de vida, pues ahí lo dice, es toda la información inherente a una persona, donde se refleja su identificación, perfil, competencia laboral y estado civil. Eso refleja una hoja de vida y es importante, ¿no es cierto? Y pues también es el formato establecido por la ley. Ustedes saben que cuando las personas tienen algún vínculo con alguna entidad del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el DAP, permite, ha estandarizado un formato de hoja de vida de persona natural, y es el que le exigen a uno a la hora cuando va a trabajar con el Estado, que diligencie ese tipo de formato con el fin de cumplir uno de los requisitos
de esa convocatoria laboral, diría yo. Entonces, debemos saber diligenciar bien ese formato. El formato es muy sencillo de diligenciar, pero que sería un tipo documental de esa historia laboral, ¿no es cierto? Porque no solamente se va a guardar ese formato ahí, sino que se van a seguir desarrollando actividades y documentos que permiten, obviamente, esclarecer toda la vida jurídica, administrativa de una persona en una entidad, digamos. ¿La historia laboral es pública o privada? ¿Ustedes qué opinan? Díganme ustedes. ¿Verdad que una historia laboral es pública? Es privada. Privada. ¿Por qué? ¿Quién lo establece? Es la pregunta. Porque tiene mucha información personal. Correcto. Muy bien, Juliet. La ley 1581 y la ley 1712, la 1712 que nos habla de los datos privados, datos públicos y datos semiprivados, pues la historia laboral tiene datos obviamente privados, es información clasificada. Ahí es delicado darle información de esa historia laboral, y los que deben tener acceso a esa historia laboral solamente es el empleador y el empleado. Son los únicos directos a esa historia laboral, los que tienen acceso a esa historia laboral. Si llegase al caso de que esa persona incurra en un delito o es sometida a una investigación penal, pues el juez creo que autoriza romper esa privacidad frente a una orden con el fin de definir situaciones o identificación de esa persona. A veces se requieren datos de esa historia laboral con el fin de identificar a la persona o saber aquellas situaciones que son claves para una investigación. Creería yo, no sé, Miguel me ayudará, yo no soy abogado, pero sí es necesario que creo que el juez es que permite, obviamente, el acceso a esa historia laboral, ¿no es cierto? No sé si Miguel... Sí, efectivamente eso es una actuación de policía judicial que se llama búsqueda selectiva en base de datos y requiere autorización de juez, tanto si se hace desde la fiscalía como si por igualdad de armas la solicita la defensa. Correcto. 44, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal. Inicialmente, cuando salió el Código de Procedimiento Penal, este artículo no era o no requería autorización de juez, pero con una sentencia que salió en el año 2007, que es la 336 de 2007, sentencia C-336 de 2007, dice que cuando se trate de datos almacenados en bases de datos mecánicas de entidades públicas o privadas autorizadas para tal fin, se requerirá autorización de juez. Y esto versa más que todo en el artículo 14 y 244 del Código de Procedimiento Penal, que hablan de la intimidad. Sí, señor. Correcto. Entonces, esta serie documental compleja no podría ser pública porque la mayoría de la información que hay dentro de esta serie compleja sería de carácter total, privado, ¿cierto? Siempre y cuando lo que nos dice Miguel es que, pues de acuerdo a la norma y todo eso, se puede, obviamente, suministrar esa información siempre y cuando haya la orden de un juez. Ok, sigamos, por favor, con la diapositiva. Bueno, los tipos documentales de una serie de historias laborales, pues siempre se inicia con la hoja de vida que presenta uno, ¿no es cierto? Cuando uno observa una convocatoria en cualquier entidad, pues siempre uno hace su diseño de su hoja de vida, y ese diseño pues lo establece uno y lo hace uno acorde a su perfil profesional y
llena la estructura de acuerdo a que tenga todo el rasgo o la experiencia y que hable de su experiencia profesional y estudios también, ¿no es cierto? Y también su situación civil o casada o casado, o también su labor o su situación laboral actual o su situación laboral antes, ¿no? Entonces, esa es una serie de datos que se estructuran ahí que permiten a la entidad que le va a dar ese trabajo, pues obviamente obtener información que le sirve para tomar la decisión si le hace firmar el contrato o si lo nombra, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona ha ganado un concurso por eso de los que se piensa participar ahorita en la fiscalía, y se gana un concurso por méritos, pues hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y que van a la hoja de vida de uno, ¿no es cierto? Y obviamente pues llega ese listado después de participar en el examen y después de presentar todos los requisitos y pasar todos los filtros, pues llega una resolución o un acto administrativo por el cual uno queda nombrado, ¿no es cierto? Queda nombrado en ese cargo o en ese puesto laboral que fue convocado. Y ese acto administrativo, pues siempre por lo regular sale una resolución, ¿no es cierto?, de nombramiento. Pero esa resolución de nombramiento, pues antes tienen que notificarlo a uno o tienen que hacer una serie de actividades administrativas que completan ese trámite para posesionarse en ese lugar o en ese trabajo. Y esas actividades que se realizan después del acto administrativo, pues es la notificación y la acta de posesión, y luego vienen pues una serie de exámenes de ingreso que son muy importantes para la entidad y también para la persona, ¿no es cierto? Para saber en qué estado de salud entra esa persona a trabajar y al final cuando se jubile en qué estado sale de la empresa, ¿no es cierto? Son requisitos de ley que se tienen que cumplir, son pasos de ley que se tienen que cumplir cuando uno entra a laborar en cualquier entidad. Cuando es por contrato, pues sí, no habría un acto administrativo, ustedes no van a encontrar un acto administrativo, sino que van a encontrar pues una minuta de contrato donde se establezcan ciertas funciones y donde se establece ciertas obligaciones y para qué fue contratado, ¿no? Uno firma el contrato y los contratos por lo regular son a término fijo, a término indefinido, es otra figura jurídica que se le da vida obviamente a esa historia laboral, ¿no es cierto? Entonces ustedes no van a encontrar, por decir, un acto administrativo, sino que van a encontrar un contrato firmado por el empleador y el empleado. Entonces, esos son como, para que vayan conociendo los tipos documentales que son comunes en un expediente de historia laboral. Y ahí está, se refleja en la diapositiva la comunicación de notificación del nombramiento del contrato. Pues cuando uno firma el contrato, realmente la notificación es firmando el contrato, pero cuando es por nombramiento de resolución, pues obviamente sí le notifican a uno mediante un comunicado oficial en las entidades que le estaba diciendo pues que uno ganó, ha sido nombrado en ese encargo o cargo para ejercer unas funciones. Inmediatamente uno tiene, no sé si son 15 días o 10 días para tomar posesión de un cargo, no lo tengo claro, pero cuando se da la posesión de ese cargo, pues en muchas entidades se elabora un acta de posesión y esa acta de posesión hace parte de esa historia o esa serie de historias laborales, ¿no? Sería otro tipo documental, sería otro tipo documental que ustedes se van a encontrar. Y si no es por medio de acto administrativo, pues ustedes van a encontrar, lo van a reflejar todas las actividades administrativas en el contrato que se firma. Comunicación de aceptación, pues esa comunicación de aceptación es antes del acta de posesión, ¿no es cierto? Antes del acta, que uno acepta el cargo.
Lo público es que uno tiene que aceptar el cargo mediante esa notificación, que le hicieron, aceptar el cargo, ¿no es cierto? En la parte de contratación, pues sería cuando uno firma el contrato, pues está aceptando las condiciones y para qué lo están contratando, ¿no es cierto? Bueno, luego esa acta de posesión pues es muy importante porque ahí se refleja pues la toma de la posesión del puesto y ahí uno en la parte del Estado entra creo que a 6 meses o un año creo que es un año de prueba y durante ese año de prueba pues tiene uno que demostrar las capacidades profesionales y la capacidad intelectual para ejercer cualquier cargo o el cargo para el cual fue nombrado, ¿no es cierto? Luego viene el formato único de la hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese formato hace parte, es una información que es muy básica, pero que es importante porque así lo exige el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿no? Que hay un formato estructurado y esa información que se diligencia ahí, pues es una información básica que pues también el Estado quiere, bajo ese formato, saber y conocernos, identificarnos quiénes somos y qué hacemos, ¿no es cierto? Entonces ese es un formato estándar. Y los soportes documentales de estudio y experiencia laboral, pues ahí viene ya la parte de la fotocopia de la cédula, libreta militar, ya viene la experiencia laboral, ¿no es cierto? Y viene también ya los soportes de estudio, el diploma, lo técnico, lo tecnólogo, lo profesional, ¿no es cierto? Para obviamente cumplir con los requisitos por el cual se hizo esa convocatoria, tanto por convocatoria de la Comisión de Servicio Civil, tanto como convocatoria como de prestación de servicios, un trabajo de obra labor o de prestación de servicios que exige una serie de requisitos, ¿no? Entonces estamos claros, esos tipos documentales son muy importantes y después de que estén esos documentos de experiencia y todo, ya viene, creo que la segunda parte importante, que es la que nos interesa a nosotros. Obviamente toda la información nos interesa a nosotros, pero que sería que de más cuidado, que es ya que se vaya anexando aquellas actividades y aquellas situaciones que uno tenga con la empresa. Y una de esas actividades es el pago de cesantías, el pago de ciertas bonificaciones de acuerdo al reglamento laboral de una empresa, una entidad, el reconocimientos, exaltaciones, condecoraciones y una serie de cosas que se vienen desarrollando que demuestra el trasegar de uno en una empresa, ¿no es cierto? Demuestran obviamente la vida institucional cuando una persona trabaja, ¿no es cierto? Ahí está la experiencia, qué cargos ha ocupado, dónde lo ha nombrado, si ha tenido llamados de atención, si no ha tenido llamados de atención. Es una serie de tipos documentales que obviamente pueden hablar de un trámite de una persona, ¿cierto? Estos son tipologías documentales que si ustedes las ven ahí, no es producción documental de la entidad como tal, pero sí son requisitos anexos a las historias laborales, ¿no es cierto? Porque si vamos a los principios archivísticos y hemos dicho de que uno guarda lo que uno origina, en este caso no. En este caso son anexos que exige la norma como requisitos. Y uno es certificado judicial de antecedentes penales. Ese es un certificado que obviamente hace mucho tiempo lo daba el DAS, ahorita, cuyo se llamaba el pasado judicial. Ustedes van a ver historias laborales muy antiguas con copias o fotocopias de pasados judiciales que emitía el DAS. Hoy en día, de unos 10 años para acá, pueden encontrar el certificado judicial de antecedentes penales que se descarga por medio de la página de la policía. La policía fue quien acogió esa función del DAS con el fin de verificar, obviamente, el prontuarial de una persona, la identificación de una persona, la identificación delictiva. Si esa persona tiene alguna
situación judicial o algún requerimiento por alguna autoridad competente, pues le va a salir su anotación en ese certificado judicial, ¿no es cierto? Y muy seguramente pues no le van a dar trabajo por esa situación. Certificado de antecedentes disciplinarios, ese es un certificado que también lo emite, es la Procuraduría, ¿no es cierto? Igual ese certificado también es el comportamiento que uno ha tenido en entidades públicas y cómo ha ejercido aquellos cargos que ha tenido en entidades públicas o aquellos reemplazos o lo que haya hecho, ¿no es cierto? Que lo van a determinar como funcionario público. Entonces, cuando uno tiene una falta en el Código Único Disciplinario, que es la ley 1952, creo, Miguel, creo que sí, es la ley 1952 que habla del Código del Funcionario Público, ¿no es cierto? Y si uno... Sí, ley 952, sí, señor. Y si uno tiene una falta contra esa ley, o si uno no cumple aquellos parámetros que tiene la ley, pues muy seguramente el certificado de antecedentes disciplinarios le va a salir mal. Otro tipo documental que no produce la entidad, pero que es importante que esté en esa serie de historia laboral es la declaración de bienes y rentas. Pues a todos los funcionarios públicos les exigen eso con el fin de tener un control sobre sus propiedades y cómo entra en cuestión y no vaya a salir con una suma de propiedades que igual con el sueldo no las puede justificar, ¿no es cierto? Y que se convierta en corrupción o se convierta en alguna situación jurídica complicada. Entonces, por eso es que lo hacen a uno llenar ese formato para saber año a año qué es lo que ha venido teniendo y sí, y esa obtención de bienes o de su declaración, pues es acorde a con lo que es el dinero, el sueldo o con lo que se gana, ¿no? Luego siguen certificados de actitud laboral de ingreso, pues son muy importantes. Cuando yo ingresé, pasé el TAS a la policía, pues a mí no me hicieron esos exámenes, realmente no me acuerdo cómo me han hecho. Pasamos y nos posesionamos. Hoy en día sí los están haciendo y los están repitiendo. Creo que frente a una demanda que tuvieron, se pudo, vinieron exigiendo una serie de requisitos de norma y algunas entidades evaden ese certificado de actitud laboral de ingreso, ¿no? Muchos no lo exigen y es bueno exigirlo para saber en qué estado de salud está esa persona, qué actitud tiene en cuanto a la salud, ¿no es cierto? Ahora vienen los soportes de afiliación a seguridad social, pues que eso lo exige la norma, la ley, que una persona cuando el empleador contrata pues a alguien o posiciona a alguien, están obligados a pagar unos parafiscales, que es la seguridad social, en riesgos profesionales, y todo lo que tiene que ver con la protección de esa persona, ¿no? Y luego los actos administrativos que prueben situaciones administrativas laborales, comisiones, vacaciones, licencias, recursos, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausentismo laboral. Todo eso, situaciones en algunas entidades, la mayoría de las entidades del Estado lo hacen con con la figura de un acto administrativo, ¿no? Porque pues tiene piso jurídico, entonces se utilizan para inclusive, estuve dando la charla en el consejo y vi que se elaboraban unas actas, unas resoluciones de pago de honorarios de concejal. Entonces lo hace por medio de resolución y lo dejan así y así queda en la carpeta y así pueden salir, obviamente, el pago de los señores concejales del rubro que maneja pues el consejo, ¿no? Entonces así pasan en todas las entidades. Correcto. La tipología, los actos de descripción de escalafón de carrera administrativa, pagos, prestaciones, evaluación de desempeño, suspensión, cumplimiento de sanciones,
Mire, todo eso hace parte de una historia laboral. Toda esa parte, ¿no es cierto? Escalafón, pues, cuando hablamos de escalafón, eso estamos hablando de un acto administrativo, perdón, un acto administrativo que se elabora en la Secretaría de Educación para escalafonar a algún docente, ¿no es cierto? Pero si le colocamos como entidad pública en cualquiera que no sea la Secretaría de Educación, pues hablamos de un ascenso, ¿no es cierto? Un ascenso que se hace por acto administrativo y queda firme con acto administrativo, obviamente, para que obre el pago de esa persona que se la va a pagar más y que porque ascendió, ¿no es cierto? Y los actos administrativos de carrera administrativa, pues cuando la Comisión de Servicio Civil saca la resolución de los que pasan un concurso, eso ya se toma como acto administrativo y también sirve como tipo documental para referenciar que se hizo esa actividad bajo un acto administrativo y que va a ser importante y no puede faltar la historia laboral. Perdón. Actos de certificación y fallos y sentencias judiciales. Miren, son documentos también muy importantes porque esos fallos o esas sentencias judiciales de registro o pago de sentencias, entre otras, o todos los efectos propios de ejecución del contrato laboral, entre otros. Eso ya tiene que ver con un contrato laboral que tiene que tener todo ese tipo de documentos. ¿Y por qué hablamos de contrato? Porque puede ser que esa persona no se le pagó totalidad sus servicios y esa persona haya demandado, ¿no es cierto? Entonces ahí vienen fallos, vienen cosas que se anexan a ese contrato laboral. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 15, 25, 29, 39, 43, 48, 53, 55, 56 y 123, 125 y 130 tiene una relación con los soportes legales de una historia laboral, ¿no es cierto? Tienen una relación. Estos artículos hablan y alguien que investigue ahí y que nos lea, por ejemplo, el artículo 15, a ver, que alguien nos busque ahí y nos Dice el dé derecho a la intimidad, Miguel. correcto, ¿no es cierto? Entonces, La mano del 28 también. como es una serie compleja que es de carácter reservado, pues obviamente esa es la argumentación jurídica sobre el acceso a esa información. ¿Y qué nos puede decir el artículo 125, por ejemplo? Este está relacionado con la fiscalía, precisamente lo que va a pasar en el concurso. Dice que los empleos de los órganos del Estado son de carrera, exceptuando los de elección popular, de libre nombramiento y remoción. Los trabajadores oficiales y los que determine la ley. Y ahí habla de otras cositas de los nombramientos y el retiro de esos funcionarios. Claro, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que fijan toda esa normatividad porque tiene que ver con la historia laboral. Es muy importante. Está esa ley 190 de 1995 que hace parte también del Departamento de la Función Pública, que tiene que ver también con el tratamiento de esa historia laboral. Y viene la ley 594 del 2000, pues obviamente que nos habla sobre la organización de información, que nos da unos parámetros que ya es lo que estamos viendo y lo que hemos venido explicando. Luego la ley 100 de 1993, que tiene que ver obviamente con algunos aspectos de carrera administrativa, de provisionalidad y ciertas situaciones que jurídicamente tiene un trabajador, ¿no es cierto? La ley 1993, la ley 909 del 2004. ¿No es cierto? Todas esas leyes tienen que ver y tienen una relación con la historia laboral. Para la organización de las historias laborales, Un apunte siempre... ahí, Miguel, para que ellos tengan conocimiento claro. La 190 dice que son normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública y fija disposiciones para erradicar la corrupción administrativa. Pues lo bueno es que en Colombia no hay corrupción, ¿cierto? La 909 de 2004
Dice que regula el empleo público, o sea, directamente tiene relación con las historias laborales y regula la carrera administrativa, la gerencia pública y otras disposiciones. Correcto, correcto. Y ahí se ven estos decretos de 19, decretos antiguísimos, ¿no? Lo cierto que realmente, pues, tienen alguna relación con la historia laboral. Y quería hablar y referirme a la circular 004 del 2002 y la 012 del Departamento Administrativo de la Gestión de la Función Pública y AGN, que es el Archivo General de la Nación. Entonces, en esta circular, pues obviamente la circular 04 nos permite evidenciar cómo se va a organizar esa historia, cómo se organiza esa historia laboral, ¿no es cierto? Cómo se organiza, qué tratamiento, cuál es el orden. Esa circular 004 es una circular que nos puede direccionar qué tipos documentales tiene una historia laboral, ¿no es cierto? Tiene una historia laboral y ahí nos emiten el orden que debe tener una historia laboral, ¿no es cierto? El orden que debe tener una historia laboral con el fin de darle una organización a esa historia laboral. Entonces, esa historia laboral tiene una relación y quiero comentarles que a la hora de nosotros de darle tiempo de retención, tenemos en cuenta muy esa circular y también para verificar los requisitos de norma de la historia laboral. Lo del artículo 264 del Código del Trabajo habla puntualmente de los archivos de las empresas, para que lo tengan los compañeros bien al tanto. Artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo. Espérenme un segundo. ¿Sí lo tienen ahí en pantalla? Sí, señor. Dice, las empresas están obligadas al pago de la jubilación, deben conservar sus archivos, ¿no es cierto? Los datos que permitan establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y de los salarios devengados, claro. Es obviamente ese artículo o ese literal de ese artículo, pues es muy importante porque a raíz de la historia laboral es que nos dan el tiempo de servicio que uno trabajó en una entidad, nos certifican, ¿no es cierto? Bajo esa historia laboral. Y también la historia laboral también es una herramienta para darle a uno la jubilación, ¿no? Es, es algo que verifica los grupos de pensiones y todo eso para poder darle a uno el derecho a la jubilación y el derecho a la mesada que tiene uno después de haber trabajado cumpliendo con los requisitos de ley, ¿no es cierto? Pues los policías, ¿no? Los policías pues tienen una asignación de retiro y después de que cumplen la A, ya pasan a lo que tiene que ver con la norma ordinaria, ¿no es cierto? Pero, y así pasan con todos los militares. Pero las personas normales que son civiles, pues tienen que cumplir con los requisitos de la ley 100 y es tener 1.300 semanas cotizadas y cumplir con cierta determinada ley. Para los hombres y para las mujeres hay determinada ley, ¿no es cierto? Y después de que se cumpla con los requisitos, pues y uno empiece a tramitar los documentos ante el fondo que lo va a pensionar, pues ellos verifican esa historia laboral, piden esa historia laboral para cruzar datos y poder tener derecho a esa jubilarse, ¿no es cierto? Perdón. Miguel, un apunte. Tengan esto muy, muy presente. Ustedes van a presentar documentos para cargue
en el SITCA 3, supongo que va a ser ahorita que está la Universidad Libre, ya tenemos SITCA 1, que fue el concurso del 2021, SITCA 2, que fue el concurso que ya estamos esperando ya nombramientos nomás, el que acaba de pasar, y supondría yo que va a haber un SITCA 3. En ese SITCA 3, para los que van a concursar, ustedes van a tener que cargar soporte, recuerden, de experiencia y de educación. Fuera de lo básico, que es los documentos y esos pues, propios suyos. Cuando vayan ustedes a cargar los documentos de experiencia, recuerden que sus certificaciones laborales deben contar con las funciones que desarrollaron ustedes. Por eso, los compañeros que son de la policía, que estén activos o que estén ya en uso de buen retiro, tienen dos opciones. La primera, aportar el extracto de hoja de vida o la hoja de vida firmada que les arroja el sistema automático, el PSI, eso lo descargan del PSI, y automáticamente ahí ya les salen los cargos que han desarrollado durante qué tiempo, pero no les salen las funciones, no les salen las funciones. Entonces, ¿qué deben hacer? Una PQR, ingresan a la página de la policía como si fueran un ciudadano normal de la calle, le dan PQR, y en la PQR escriben esta solicitud. Apunten por ahí, sean activos o pensionados, que solicitan que les describan los cargos y funciones que han desarrollado desde que ingresaron ustedes a la Policía Nacional o al Ejército Nacional o bueno, cualquier entidad del Estado, desde la fecha tal hasta la fecha actual, si es que están activos, hasta la fecha X, o hasta la fecha de su retiro por la razón que haya sido, que es la fecha tal. Eso lo hacen como una PQR, no tienen que hacer formatos, solicitudes, ni querellas, ni derechos de petición, nada. Se meten a la PQR y escriben el texto nomás, ya, llenan sus datos. Aproximadamente 15 días les llega. Ahora, si ustedes van a solicitar certificaciones laborales de empresas particulares, los compañeros que son investigadores privados o que han trabajado en otras entidades, deben solicitarle a sus ex jefes que les describan la certificación laboral también con funciones del cargo. Y esas funciones del cargo deben ir lo más posible ajustadas ¿a qué? A lo que nos mostró Miguel, lo que hablamos en la clase pasada, que es el manual de qué. La clase pasada miramos que en ese manual de cargos y funciones de la Fiscalía se habla de gestión documental, de archivo, de tablas de retención documental. ¿Sí? Entonces, en ese manual de cargos y funciones dice las funciones propias de cada cargo. Si usted va a aspirar a un cargo de auxiliar 1 y usted necesita una constancia para cargar al SITCA que van a crear de la Universidad Libre, pues procure que esas funciones del cargo vayan lo más posible ajustadas a cuáles, a las que aparecen en el manual de cargos y funciones de la Fiscalía, las que le den a ustedes en su certificación laboral. No sé si me hice entender, si quedó claro o hay alguna pregunta. Ese tipo de conceptos que nos da Miguel, ténganlos muy en cuenta porque les va a servir a ustedes para la participación del concurso. Son conceptos que deben grabarse, son cosas que deben grabarse para no cometer errores a la hora de cargar documentos y verificar sus documentos que van a cargar, que realmente sí estén acorde con las funciones que están publicando del cargo, ¿no es cierto? Que sí cumplan con esa experiencia. Entonces, para eso son los documentos, ahí estamos hablando de archivo. Y eso, esas certificaciones laborales, pues las dan donde ustedes han desempeñado ciertos cargos que tienen que ver con la convocatoria, que les permite reflejar la experiencia. Y esa experiencia tiene una calificación y la califican de acuerdo a esas certificaciones que se suben. Entonces, tienen que tener muy en cuenta ese aspecto. Entonces, Miguel, sigamos con la diapositiva ahí, por favor. Pues hay una sentencia, la 038 del 96, Sistema Único de Información, ¿no es cierto? Publicidad, investigaciones disciplinarias, restricciones legales hasta las pruebas. Esta parte de estas sentencias que nos habla aquí y el formato único de hoja de vida, registro único de información personal y formato único de hoja de vida, reserva de ley, estatutaria y habeas data. Estas normas, estas sentencias, yo creo que el más idóneo para explicarnos es aquí Miguel, que nos ayude con estas sentencias.
Yo, Tenemos que tener en cuenta que la actualización jurisprudencial pues avanza, ¿no? Habría que mirar los equivalentes actuales de estas sentencias, pero básicamente lo que nos dice la 038 de 96 es pues que habla de una unificación de la información de todo lo que maneja el Estado en temas de, más que todo como de registros que se le hacen a sus empleados. Puntualiza ahí la parte disciplinaria que debe ser pública. Por eso, cuando ustedes ingresan al CIRI de la Procuraduría, si usted tiene algún registro de anotación disciplinaria, si se lo han visto, sea servidor público o particular que haya sido sancionado, le queda ese registro. Por eso es obligatorio que, por ejemplo, los señores abogados que tengan registros o sanciones por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, también hay una forma de verificar esas sanciones y así sucesivamente. Este tipo de sanciones disciplinarias deben ser públicas y deben manejarse sistemas de información. En el caso de los servidores públicos y particulares está la Procuraduría. Ya los regímenes especiales como la policía, el ejército y demás, pues tienen sus propios sistemas de verificación. La 326 del 97 dice que se maneje un único formato de hoja de vida y para eso hablábamos precisamente de lo que Miguel nos contaba de la NTC 185, ¿cierto? Que habla de la estandarización y de ciertos tipos de formatos, también de la identidad visual y demás. Entonces, las hojas de vida de los servidores públicos, en este caso de las personas vinculadas con el Estado, deben manejar un formato único que se va manejando por versiones. Ya, lógicamente, no se cumple del todo porque si ustedes miran, como nos manifiesta Miguel, en algunas oportunidades, algunas alcaldías tienen cierto formato y usted mira otros formatos. Lo importante es que hay una unificación de estos formatos al cargarlos al SECOP, por ejemplo, que es donde se cargan las hojas de vida de los servidores públicos o contratistas con el Estado. Entonces sí se maneja como una estandarización, digámoslo así. ¿Para qué? Para manejar la misma información. Y la 446 del 98 también nos habla de los formatos únicos de hoja de vida y nos dice que hay una ley estatutaria de habeas data, que eso ya ha ido avanzando. El habeas data, ¿qué es? Es la información que reposa sobre usted en bases de datos. Sobre esto nos habla la Constitución Política, en los derechos fundamentales, los derechos del 11 al 31, por ahí. Perdón, del 11 al 41. Entonces, el habeas data es que los datos que reposan sobre usted en entidades, en empresas, en bases de datos públicas o privadas. Si usted tiene derecho a conocer esa información, para que lo tengan ustedes. Y ahí es donde viene lo que Miguel nos explicaba al principio. Yo puedo solicitar la trazabilidad de mi hoja de vida, de toda mi historia laboral. Claro, yo lo puedo solicitar porque precisamente ahí nos está diciendo. Los conductos regulares, claro, hay que pedirlos, pero se lo tienen que otorgar. ¿Listo, Miguel? ok, muchas gracias, Miguel, por ese apoyo. Sí, pues todo lo que nos ha dicho Miguel sobre estas sentencias, pues hacen referencia a archivos. Todo ese es archivo y se refleja en archivos y documentos que si no están organizadas en las entidades y no cumplen con la normatividad de la ley 594, con la identificación, con la organización, con la aplicación de sistemas de ordenación y con la foliación, pues se le estaría violando también un derecho a esa persona, ¿no? Cuando las entidades no organizan la información, se le viola un derecho a la persona que es el acceso a la información. Entonces, estarían cometiendo también una falta a ese derecho que tiene la persona de acceso a cierta información. Pues si es su hoja de vida, usted tiene derecho a su hoja de vida, derecho a acceso a su hoja de vida, ¿no es cierto? Pero usted lo que no puede hacer es solicitar una hoja de vida de otra persona que no sea usted. Eso sí no se la van a admitir. Pero todo eso habla de archivos. Por eso es que el Archivo General de la Nación está realizando visitas y regulando todo este sistema de gestión documental, porque a través de los archivos obviamente se permite certificar, se permite probar, se permite verificar o se permite llegar a la verdad a través de los documentos, ¿no? Entonces es por eso que son necesarios los archivos. Bueno, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil,
nominadores, secretarios generales, oficinas de talento humano, gestión humana, relaciones industriales, oficinas de personal, pues son aquellas oficinas que tienen competencia o son competentes que tienen que ver con la historia laboral, ¿no es cierto? Con alguna actividad. El Departamento Administrativo de la Función Pública, pues, es un departamento que da directrices frente a trabajo, que ayuda como a supervisar, ¿no? Que las entidades del Estado cumplan con ciertos requisitos y cierta modalidad de nombramientos y vacantes y todo eso, ¿no es cierto? Y ahí se une obviamente la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien es la que pues saca las convocatorias de algunas entidades del Estado, incluyendo sus manuales de funciones, incluyendo sus manuales de procesos y procedimientos. A través de los manuales de procesos y el manual de funciones es que construyen la prueba para uno participar en un examen, ¿no? A través de esos manuales es que se construye esa prueba. Las universidades, siempre que van a hacer este tipo de examen, pues lo que hacen es primero investigar sobre los manuales de funciones de una entidad y el manual de procesos y procedimientos, ¿no? De ahí, de esas dos herramientas se desprenden los cargos y las funciones de una persona y también si hay las vacantes, ¿no es cierto? Los secretarios generales, las oficinas de talento humano, secretarios generales, ¿por qué? Porque el secretario también general tiene un vínculo jerárquico contra el personal, ¿no es cierto? Entonces, los nominadores, pues más, que es la empresa, ¿no? Es quien paga realmente ese trabajador, ¿no es cierto? Y la oficina de talento humano es donde se administra el personal, donde va a estar esa historia laboral, donde se va a reflejar que cada que usted tenga un ascenso o tenga cierta situación con la empresa, pues ese documento tiene que ir anexo a su historia laboral para que repose ahí como prueba, ¿no es cierto? Como prueba jurídica, como prueba administrativa, ¿no es cierto? Que esté disponible ahí para cuando usted la necesite probar alguna situación, algo esté ese documento ahí, ¿no es cierto? Nunca, la verdad es que nosotros entramos a trabajar en una empresa, pero nunca verificamos nuestra hoja de vida. Hacemos el ejercicio, ¿no? Pues tenemos derecho a mirar nuestra hoja de vida, a ver si nos han anexado ciertos documentos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que le pasa y se ve ahorita y ha evidenciado. Mire, es que a mí me faltan unos años de pago de pensión y no me aparece y por eso no tengo el derecho a la pensión y faltan esas planillas que no se han anexado no se ha anexado esa información a la hoja de vida y tampoco está esa información en las tesorerías o donde manejan el rubro de ejecución presupuestal para el pago de ese tipo de cosas que le descuentan a uno y que lo pagan ellos. A veces uno busca las planillas y no están. Hace mucho tiempo utilizaba un formato grande, amarillo, que era donde se pagaba lo que era salud, pensión y riesgos. Ahora es muy diferente, porque ahora se hace por una plataforma, por un aplicativo, lo pagan y vota un informe y ese informe pues lo guardan como evidencia de pago de esa pensión, ¿no es cierto? Pero uno tiene que estar muy atento. Yo, por ejemplo, hago un ejercicio cada año, cada enero, voy a Colpensiones y pido mi relación de semanas cotizadas. Lo hago muy juicioso porque, pues para no correr al final, ¿no es cierto? Para no correr al final y me toque, obviamente, estar peleando y entablando demandas y cosas para, obviamente, ejercer el derecho a la pensión, ¿cierto? Las series de las historias laborales se recomienda tener presente para los tiempos de retención. ¿Y qué es lo que se debe tener en cuenta en una historia laboral? Pues el tiempo de promedio de vida de un colombiano es de 80 años, ¿cierto? Es el promedio de vida de un colombiano. Y ese promedio de vida pues se tiene en cuenta para la conservación de la historia laboral.
Siempre la historia laboral va a estar en un archivo de gestión activo. En ese archivo de gestión siempre va a permanecer esa historia laboral mientras la persona esté activa trabajando. Mientras la persona está en ejercicio de esas funciones, mientras la persona está en su trasegar laboral, pues esa hoja de vida va a estar en custodia de ese archivo de gestión. Pero ya cuando a partir de que se jubile y cumpla con todos los requisitos, entonces se va a realizar la transferencia primaria del archivo de gestión al archivo central, y desde ahí que se haga esa transferencia se empiezan a contar 80 años a partir, obviamente, del último documento que se insertó en esa historia laboral y que debe ser el acto administrativo por el cual se conceda la jubilación de esa persona o el retiro, ¿no es cierto? La aceptación de retiro. De esa fecha se empiezan a contar 80 años para conservarla. Por eso es que decimos que tiene un valor histórico, que es muy importante. Entonces, prácticamente esa historia va a durar 80 años, y esos 80 años, pues hay unas actividades para preservar, para proteger el documento, para proteger todos esos tipos documentales que son muy importantes para alguna demanda jurídica o demanda laboral o para alguna situación. Se debe digitalizar. Hoy en día se habla mucho de la digitalización y para no estar manipulando esas historias laborales cada nada, porque como ustedes saben, cada que uno manipula los documentos, pues tienden a perder su humedad, a quebrarse, a deteriorarse. También los documentos les dan enfermedades como hongos, transferencias, rupturas, una serie de enfermedades, o se oxidan. Ustedes han visto que el material abrasivo uno coloca con grapadora, ese material, si uno no lo quita, tiende a deteriorar el documento, a oxidarlo, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, y es mejor pues digitalizar esa historia laboral, digitalizarla con el fin de que si alguna autoridad competente o se requiera para algún trámite administrativo de esa persona, pues se suministre la información desde lo digital y evitar manipularla para que, pues obviamente esos documentos originales se preserven a largo tiempo durante el tiempo de retención que se tenga, ¿no? ¿Y cómo se hace la eliminación de esos documentos? Mire, la eliminación de las historias laborales se tiene que hacer un cruce con la registraduría civil, con la Registraduría Nacional Civil, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el cruce? Pues enviar un listado de esas historias laborales con número de cédula, registraduría, solicitando si esas personas ya fallecieron, ¿no es cierto? Solicitando si están vivas o ya fallecieron, con el fin para tomar la determinación si se eliminan o no se eliminan, ¿no es cierto? Si esa persona obviamente ya no hace parte de ese mundo, pues la decisión es eliminar los documentos, ¿no es cierto? Porque pierde vida el dueño y también pierde valor administrativo, valor jurídico, esa historia laboral, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ejercicio que se hace con las entidades del Estado. Se hace un cruce de información con esa base de datos de la Registraduría Nacional para tomar la determinación de eliminar esas historias laborales. Y también se hace el ejercicio con las historias clínicas, ¿no? Las historias clínicas también se hace ese ejercicio, se hace un cruce con la base de datos de la Registraduría Nacional para determinar guardarlas, o se puede guardar incluso unos 5 años más después del concepto técnico que nos dé la Registraduría Nacional, se guardan unos 5 años más y ahí ya se toma la determinación de su eliminación, ¿no es cierto? O sea que como regla general, después de que la persona se jubila, se guarda 80 años la historia, u 80 años contando la fecha de nacimiento de la persona. No, 80 años a partir de que se jubila la persona. 80 años, el último documento debe ser un acto administrativo que acepten la renuncia o algo así, debe haber un acto administrativo, y a partir de la fecha de ese último acto administrativo que se ingrese en la carpeta, de ahí se toma como referencia los 80 años para ser guardada en un archivo histórico o un archivo central.
Ya, y si la persona se pensiona a los 62, o sea que sería hasta los 142 años supuestamente, que se guarda la historia laboral, Sí, señor, correcto. Sí, señor. pero no se guarda en físico, se guarda digitalizada, ¿cierto? Sí, se hace pues se guarda físico y se hace una digitalización con el fin de ganar espacio en la bodega de archivo y con el fin de darle una interoperabilidad a la información, que haya un cruce de datos más ágil, más rápido en cualquier autoridad que lo requiera o la requiera, ¿no es cierto? Consultar. Entonces, como que agiliza el medio de consulta y agiliza el medio de transportar esos datos a otras entidades que la requieran o dar información con el fin de agilizar esa consulta. Se digitaliza y con el fin de proteger esos documentos físicos, ¿no es cierto? La persona se retiró y la historia está física, ¿a los cuántos años se digitaliza? No, inmediatamente se hace el proceso de digitalización. ¿Por qué se debe hacer inmediatamente? Porque esos documentos que permanecen en una bodega, puede ser de que la institución no tenga los medios para cumplir y como muchas veces, muy poquitas instituciones tienen los medios técnicos para construir unos depósitos de archivo que establece la norma, con todo lo que dice la norma, ¿no es cierto? Ah, por lo regular siempre asignan bodegas que no tienen las condiciones técnicas, entonces, como no tienen las condiciones técnicas y hay unas falencias, entonces es mejor digitalizar de una vez porque muy seguramente con el tiempo ese documento se va a deteriorar y le van a coger enfermedades y se va a borrar y se va a perder información, ¿no? Ok, muchas gracias. La Ley General de Archivos tiene unos lineamientos con la Circular 04 del 2002, ¿no es cierto? Y las entidades públicas obviamente son los llamados a ordenar, a organizar y reglamentar sobre el uso de acceso a la consulta de las historias laborales. O sea, todas las entidades fuera de las normas externas pues tienen que tener unos controles de esas historias laborales, ¿no? No todo el mundo puede entrar a tener acceso a esas historias laborales, me explico. Uno trabaja, por ejemplo, en alguna entidad como el ejército, la policía o en cualquier otra entidad, una gobernación o algo, solamente tendrá acceso a esa persona que direcciona ese archivo, ¿no es cierto? Que por lo regular tiene que firmar un acta de confidencialidad de la información, tiene que firmar una serie de compromisos frente a la información que hay ahí, ¿no es cierto? Y la persona que vaya a administrar ese archivo debe recibir muy bien, ¿no? Muy bien, porque debe ser fatal de que reciba un archivo y voy a contarles una anécdota, como lo que pasó en la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, ¿no es cierto? Ahí esa entidad liquidó, se liquidó, se liquidó por situaciones del gobierno y ese archivo lo trasladaron a la gobernación sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de clasificación, sin inventario ni nada. No es que lo subieron a una boteca y lo fueron a tirar allá. Y resulta de que ahorita, y lo pueden consultar, la gobernación tiene una serie de demandas porque se ha perdido una mano de información que tiene que ver con la jubilación de esas personas. O sea que esas personas ya están cumpliendo con el tiempo para jubilación y necesitan obviamente esa información que les ayuda a cumplir con el requisito. Y mucha de esa información se perdió porque no se hizo una adecuada intervención a ese fondo acumulado. Para hacer esa transferencia por fusión de la entidad, se tiene que hacer un trabajo archivístico, un plan archivístico, y ese archivístico es clasificar la información, organizarla, ordenarla, escribirla, inventariarla, expurgarla, bueno, dejándola acorde a la ley 594 del 2000 y a todos los parámetros archivísticos. Entonces, como no cumplieron con esa norma, mire, ahorita la gobernación está pagando demandas de un poco de plata
porque obviamente esa gente sí tiene sus soportes de que esa información existía. Y si usted tiene la copia de un documento, quiere decir que el documento sí se elaboró, sí se produjo y sí se hizo en esa entidad. Que en el archivo no estén por que cometieron el error de no organizar esa información, de no hacer la transferencia, pues ya ahí van a tener unas demandas serias, ¿no es cierto? Entonces, esa historia laboral garantiza, ¿no es cierto? Prueba la trayectoria de una persona en una entidad, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Entonces, por eso yo sí les aconsejo que verifiquen en sus historias laborales si están metiendo los soportes, si las están alimentando, si si la tienen bien organizada, porque muy a futuro la van a necesitar, obviamente, para cumplir con los requisitos de jubilación, que sin ese tipo de requisitos, pues obviamente no van a tener acceso a su jubilación y se van a perjudicar laboralmente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí habla sobre que es un sistema único de información de los servidores y ex servidores públicos para el poder de ser eficiente y transparente el manejo de talento humano estatal. Claro, miren que a través de esa historia laboral se creó el CIGET. Yo no sé si ustedes, los que algunos son funcionarios públicos, el Departamento Administrativo de Seguridad dice, no, pero es que aquí tenemos que, obviamente, tenemos que tener una base de datos de todos los trabajadores del Estado con el fin de proyectar jubilaciones y tener un control sobre esos aspectos laborales y crea el CIGEP, el CIGEDOC. Es donde uno empieza a diligenciar sus datos personales, desde qué fecha inició trabajando, hasta dónde está trabajando, dirección, una serie de datos personales que piden con el fin de tener una segunda memoria de esa historia laboral. A no confiarse que las entidades del Estado, por no tener obviamente los elementos necesarios para salvaguardar esa información, entonces lo que hacen es que el trabajador llene ese CIGEPS, llene sus datos y ahí quede una información base y que esa información base pues muy seguramente puede demostrar en qué entidades ha trabajado usted, su historia laboral de todas las entidades del Estado que ha laborado, ¿no? Entonces esa es una buena herramienta. Entonces ahí va a tener un soporte electrónico, ¿cierto? Y un soporte electrónico que tiene esa plataforma y que tiene validez ante el Ministerio de las TICs y ante el Departamento de la Función Pública. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, las historias, pues, es la veracidad, ¿no es cierto? Es la veracidad de todo el comportamiento, ¿no es cierto? De todo el comportamiento de una persona dentro de una entidad. Bueno, series documentales similares que pueden ser a la historia laboral. Es un expediente disciplinario. Es una serie autónoma que debe ser conformada por la Oficina de Control Interno Disciplinaria de cada entidad. Sí, es algo similar, simplemente similar, no igual, ¿no? Porque es que, pues ahí van a ser datos de la persona, pero pues va a haber una serie de requisitos como pruebas, como declaraciones, como datos de esa misma persona que de pronto cometió una falta y que le abrieron su proceso de investigación disciplinaria, ¿no es cierto? Entonces, es algo similar, es un expediente. Igual la historia clínica ocupacional también es una historia clínica que hace mucho tiempo cometían el error de meter esas historias clínicas y esos exámenes a la historia laboral, no, eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Es más, la historia laboral debe guardarse aparte de la entidad, inclusive no puede ser custodio la misma entidad sobre esas historias de salud ocupacional, no sería transparente, por eso las entidades del Estado contratan a otras entidades que prestan esos servicios de elaboración de exámenes de
de salud ocupacional, de exámenes médicos, eso como lo que hacen la policía, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 2 días fui a unos exámenes de salud ocupacional ahí al comando y lo que nos hace es revisar el médico, nos revisa la optómetra, me hicieron un examen de audio, me hicieron un examen de esperimetría. Eso es un examen que nos hacen a los archivistas porque como el papel bota una pelusa y mis oficina está dentro de la bodega, que no es permitido, que la norma dice que las oficinas de archivo deben estar separadas a la bodega por salud ocupacional. Entonces, a uno le hacen este examen a ver qué afectaciones tiene, obviamente, de clasicidad laboral. Entonces, esas historias laborales las custodian en otro lado. Y en caso de alguna situación, pues, el empleador no podrá ni corregir, ni tachar, ni enmendar, ¿no es cierto? Porque están guardadas en otro lado. Entonces, son expedientes similares a la historia laboral. Tienen un valor jurídico, administrativo, ¿no es cierto? Y tienen un valor histórico. ¿Por qué podría tener una historia de salud ocupacional? O voy a decirlo, ¿por qué podría tener una historia clínica de valor científico? Una de las historias que tiene valor científico es a la primera persona que le dio COVID aquí en Colombia. Tiene valor científico, porque a raíz de esos registros en esa historia clínica se tomaron decisiones para generar el procedimiento y atacar al virus. ¿No es cierto? Entonces, esa historia nunca se va a depurar. Perdón, nunca se va a depurar esa historia, porque bajo esa historia se tomaron decisiones de procedimientos para atacar esa enfermedad y evitar, obviamente, que tomar decisiones que permitan atacar el virus, ¿no es cierto? Y ahí están los científicos desarrollando vacunas y todo ese tipo, entonces, por eso tiene valor científico esa historia. Por ejemplo, hay historias clínicas que demuestran que a una sola persona, 1 en 1000 le da una enfermedad rara. Entonces, los que tienen esa enfermedad rara también tienen valor científico, porque a través de esas enfermedades raras, los médicos y los grandes científicos consultan esa historia clínica y empiezan a investigar y a tomar determinaciones para llegar a crear algún reactivo, algo químico, algo qué sé yo, para atacar y poder que esa enfermedad no se propague y no vayan a haber otros afectados y se pueda, obviamente, pelear contra esa enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, miren lo importante que son los documentos. Es como, sería gravísimo que se perdiera su historia laboral. Es gravísimo. Por eso es que hay que aplicar la norma, la ley de archivo y todo ese tipo, y hay sanciones a las entidades que no organizan la información, ¿no? Y también sería gravísimo que se perdiera la historia clínica. ¿Qué tal que usted se le pierda la historia clínica, no es cierto? Y se cayó de la escalera de la casa o qué sé yo, y tengan que hacer un procedimiento. Lo primero que hace el médico es consultar la historia clínica de uno. Irse a la historia clínica. Por eso hoy en día, en razón de que el documento físico se puede deteriorar, porque no donde se está guardando no tiene acorde las garantías para salvaguardar esa información. Entonces se procede a digitalizar y se procede, hoy en día, ustedes han visto que la historia clínica es electrónica. El médico lo revisa uno, pues más se pone a escribir que revisarlo, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene experiencia donde va al médico y eso escribe y escribe y escribe y escribe y analiza y escribe. Y a lo último es que lo toca uno o lo revisa y todo eso y anota ahí en esa historia clínica electrónica, ¿no es cierto? El problema de la historia clínica electrónica es que no garantiza nada tampoco, ¿no? Como lo físico.
Ambas cosas tienen una situación difícil. ¿Por qué? Porque es que a ese sistema le puede caer un virus o lo puede atacar un hacker, como la otra vez que atacó un hacker a los aplicativos de la justicia y casi, obviamente, genera un caos, ¿no es cierto? Inclusive algunos procesos se quedaron estancados. Entonces, tampoco lo electrónico es garantía, ¿no es cierto? No es garantía mientras no haya unas políticas de seguridad de información bien establecidas, mientras no haya unos aspectos que permiten que esa información no vaya a ser robada, hurtada y que permita perderse y permita perjudicar a esa empresa, ¿no es cierto? Entonces, todas esas características son importantes que ustedes las tengan en cuenta, que siempre un documento digital, un documento electrónico o un documento análogo, ¿cuál de esos tres documentos o de esos tres soportes sería obviamente el que garantice mejor la originalidad? ¿Quién me puede decir? Pues, profe, en ese caso, buenas noches. Yo creo que en ese caso serían los análogos, porque los electrónicos, como usted dice, en un secuestro de datos le pueden borrar toda la información. Incluso a mí me pasó, a nosotros nos hicieron un secuestro en la base de datos y nos borraron toda la información. Cuando volvimos a tener acceso al sistema, pues tuvimos el acceso, pero la información que teníamos ahí estaba totalmente, o sea, todo estaba en blanco. Simplemente obtuvimos otra vez el acceso al software, pero sin información. Claro, es algo que nos puede perjudicar, ¿no, Juan Pablo? Porque pues es mejor. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Será que el papel desaparecerá el 100% o perdurará? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso en el modo mío que perdurará siempre y cuando se le dé una debida conservación, porque de lo contrario, pues si no tiene una conservación a como está conforme la norma y la ley, pues tiende a desaparecer también esa información. Claro, claro. Entonces, por eso es bueno conocer esta serie de aspectos en la gestión documental. Y además la gestión documental es muy bonita porque en las charlas que hemos venido teniendo ustedes se dan cuenta que hay personas que de pronto desconocen este tema de gestión documental y cuando van a solicitar información lo que hacen es mamarles gallo, ¿no? No, venga dentro de 15 días, no, venga dentro de 8 días, que es que eso tenemos que buscar esa información, pero le dicen a la persona así es porque no tienen su información organizada. Sí, en ese caso sí, profe, incluso me pasó en Popayán un caso con mi mamá y mi papá. Tenían unas órdenes para la salud, unas órdenes de apoyo por la prestación de servicios de la salud en el Cauca. Y resulta que a ellos siempre iban y no, que venga dentro de 8 días, que no, que eso todavía está en proceso. Bueno, en última me tocó enojármele al coordinador de la salud y le dije, venga hermano, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí? Y mi mamá lleva 6 meses solicitando eso y me dijo, no, es que acá no hay registro de ellos, yo no tengo registro de ninguno de los dos. ¿Cómo así? No tiene registro de los dos. Y entonces las copias que tiene mi mamá y mi papá son falsas ¿o qué? Me dijo, no, presénteme eso y se las envié y ahí me dijo, ay, qué pena, lo que pasa es que en ese entonces la persona que estaba manejando el archivo, no sé qué hizo esa documentación. Ah, bueno, entonces resuélvame porque yo tengo las copias. Y mire, puede meter una demanda administrativa unilateral, ¿no? Porque si ustedes han visto la ley 594, la ley 1712, la ley 1581, la misma constitución política y toda esa normatividad que hay, uno puede entablar una demanda frente a toda esa normatividad exigiendo la información, ¿no es cierto? Exigiendo la información. Y eso, mire que al no organizar bien la información de una empresa que preste servicios, así sea privada,
Acuérdese muy bien que la ley 594 del 2000 habla de que se debe aplicar a las entidades del Estado y a aquellas entidades privadas con funciones públicas, ¿no es cierto? Y son esa clase de entidades donde Juan Pablo tuvo el problema, que es una entidad privada, pero que tiene una función pública, entonces está en el deber de aplicar la ley 594 del 2000. Entonces, ¿qué estaba faltando ahí? Que no se aplica la normatividad, que no hay un programa de gestión documental, no hay unas políticas, no hay un PGD que alinee cómo se va a organizar la información, que reglamente y que planifique, ¿no es cierto?, la organización de esa información a través de los procesos del programa de gestión documental, a través de la planeación, de la recepción, de la distribución, ¿no es cierto?, de la clasificación, de la conservación y la disposición final. ¿Sí ve por qué es tan importante crear los PGD en una entidad? Para crear las políticas de organización y evitar ese tipo de cosas que le pasan a los ciudadanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante ese PGD? Sí, claro, profe, eso dentro de la organización, eso es lo más importante, porque esa es la parte donde usted tiene la sustentabilidad de los documentos que se radican desde ese centro de archivos. Claro que sí, es muy importante. Gracias, Juan Pablo. Bueno, sigamos con la diapositiva. Miguel, por favor. Bueno, el acuerdo 048, 049, 050 del 2000 establecen los parámetros para la conservación, preservación e intervención de los espacios adecuados, los elementos y de uso de nuevas tecnologías. Miren, este acuerdo 048, 049, 050 fueron unas normas reemplazadas por el acuerdo 001 del 2024, de este año. Esas no quiere decir que se cambió el contexto, pero el acuerdo 01 nos va a hablar de estos criterios. Entonces vamos aquí a decirle a nuestro compañero Miguel que nos deje presentar ahí esta diapositiva para mostrar el acuerdo por el cual están derogados estos acuerdos que ustedes ven ahí y les voy a mostrar el acuerdo obviamente que fue actualizado para estas normas, ¿no es cierto? Entonces, que nos dé permiso Miguel aquí para proyectar. Un segundo, yo cierro ahí. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí. La ley. Bueno, vamos a ver. Está aquí. No sé si Miguel nos puedas colaborar ahí con el acuerdo. Listo, ya lo proyecto. Porfa, nos puedes ayudar a proyectar ahí el acuerdo 001. Material de apoyo, ¿no? Sí, que está en el ¿Sí material lo están de viendo? apoyo. Sí, en el material de apoyo. Correcto. ¿Sí lo están viendo los compañeros? El material de apoyo. Listo. Entonces, acuerdo 001 está ahí. Le damos clic y nos envía acá. Consultar el documento completo. Listo. Y démosle ahí control F y démosle condiciones técnicas de edificios de archivo o condiciones, digámosle ahí. A ver, creo que nos va a tirar a la parte que quiero que vean ellos, ¿no es cierto? No, aquí nos... Ahí está. Correcto, ¿no es cierto? Bueno, aquí mire que nos tiró al cierre de las historias laboral. El cierre de la historia laboral se determina una vez cumplido el trámite administrativo establecido para el retiro y pago de prestaciones sociales definitivas del funcionario, ¿no es cierto? Son temas que se tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?
Y pues obviamente ese pago administrativo de aspectos de cesantías y prestaciones, pues es un acto administrativo que cierra ese expediente, y a partir de ese último acto administrativo de todos esos pagos es que se empieza a contar los tiempos de retención, los 80 años, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, miren que vamos a las áreas de custodia, dice. Las áreas de custodia documental deben cumplir con las condiciones técnicas, locativas, materiales, ambientales que ha establecido el Archivo General de la Nación Jorge Preciado Palacios para este tipo de espacios, de manera que se garantice la integridad física y técnica de las historias laborales sin alterar la información que contiene. Entonces miren que la norma obliga a que las entidades como tal diseñen sus depósitos para salvaguardar este tipo de serie, y no solamente de las historias laborales, también de toda la información, de historias clínicas, de la parte administrativa, de todo lo que tiene que ver con los archivos. Debe tener unas directrices especiales, ¿no? Entonces démosle, Miguel, ahí control F y le damos condiciones. A ver si nos permite buscar las condiciones de los edificios. Démosle otro enter ahí, otro enter. De carácter archivístico, BID, no, no. Entonces, digamos, edificios o algo así, espérame, yo miro acá en la norma para que nos vamos rápido, a ver si yo... Condiciones generales de las instalaciones. Correcto, condiciones generales de las instalaciones que contengan documentos de archivo. Dice, los edificios y las áreas destinadas para la custodia y el almacenamiento y la conservación de documentos de archivo en cualquier soporte, medio o formato deben cumplir con los requisitos técnicos señalados en el artículo 3.1.2 y además de lo establecido en el título sexto de conservación y preservación de documentos del presente acuerdo y demás lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Preciado Palacio. Entonces yo, para terminar esta segmento, les pido el favor de que investigue cada uno de ustedes cuáles son las condiciones de un depósito de archivo. Y en la próxima clase, pues esperamos que ustedes expongan, que nos digan sus criterios, su investigación. Por favor, investiguen este acuerdo, lean este acuerdo en la parte sobre tiene que ver con conservación, lo que tendrían que investigar sobre el artículo 3.1.2 de ese acuerdo, leerlo, y cada uno me da su concepto y nos vamos retroalimentando. Yo les voy ayudando ahí qué otros aspectos son necesarios que se tengan en cuenta, porque hay aspectos empíricos que uno hace para la preservación de información. Y hay una pregunta que a mí me ha salido mucho en los exámenes de la Fiscalía, es procedimental, ¿no? Que dice que cuando usted observa en un archivo con hongos, con humedad, y al junto de esos documentos hay archivos buenos, ¿cuál sería el procedimiento respectivo para evitar que la otra documentación no se deteriore y no se dañe, ¿no? Pues obviamente lo que hay que hacer es una clasificación de esa documentación que tiene enfermedades, separarla de otra documentación que esté buena, y a esa documentación que tiene enfermedades, tiene hongos y tiene humedad, se deben aplicar los primeros auxilios a los documentos. A los documentos también se les aplica los primeros auxilios, y eso lo vamos a ver en la otra clase. ¿Listo? ¿Qué tal les ha parecido este segmento, esta charla? Quiero escucharlos. Bien, profe, bien, gracias a Dios, excelente. Es una parte que a veces le despeja a uno muchas dudas,
Para la clase anterior teníamos La tarea. La tarea. Ya les iba a preguntar, sí, señor. Sí. Teníamos la tarea de la investigación de lo que era el termohidrómetro. Sí, claro que sí. Termohidrómetro. El instrumento ideal para comprobar las condiciones climatológicas y en almacenamiento, salas y fabricaciones. Correcto. Los termómetros sirven para medir la humedad relativa de un depósito de archivo, ¿no es cierto? Si ustedes investigan en el acuerdo, hay una fluctuación, hay una cifra ahí en el acuerdo donde dice a qué temperatura deben estar los documentos, ¿no es cierto? Creo que es a 50 grados centígrados, algo así, no tengo bien claro, no, pero hay una fluctuación y hay una estandarización de medio ambiente, que eso permite conservar los documentos y no se tuercen. Por ejemplo, en un archivo no se pueden tener una luz como de bombillo amarilla o esa luz que nosotros utilizamos en nuestra casa. No son las luces idóneas para preservar los documentos porque eso permite caer esa luz directa y puede tostar los documentos, dañarlos o que los registros que hayan en esos soportes se deterioren y se borren, ¿no es cierto? Entonces hay otra situación es que le llegue la luz a través de las ventanas, le llegue la luz solar directa a los documentos, se amarillan, se deterioran, entonces eso no puede, entonces por ese tipo de ventanas hay que opalizarlas o polarizarlas para evitar que la luz llegue directa a los documentos. Entonces, hay una serie de aspectos que si ustedes se leen lo que les estoy diciendo, lo van a tener claro y lo vamos a poder debatir aquí en clase y sería algo muy chévere, ¿no es cierto? Vamos con Lina. Lina, por favor. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, si el archivo está así como usted dice, que está con humedad, lleno de hongos, con mal olor, ahí lo cierran, ¿tiene algún llamado de atención la coordinadora de esa unidad? ¿O ahí qué pasaría? Bueno, dentro del código, si es una entidad pública, dentro del código disciplinario, en el artículo 34, 35, en el literal B o C, creo, se establece que es una falta gravísima el que deje perder información. Y no solamente perder información es que alguien se la haya ido a robar. No, la información también se puede perder por deterioro. Entonces, por eso las entidades deben tener el SIP, Sistema Integrado de Conservación, que son las políticas que existen en esa guía para prevenir que la información se pierda por deterioro, por hongos, por humedad, por no tomar las respectivas condiciones o prevenciones para evitar que eso se pierda. Entonces, sí sería investigada a esa persona, porque es responsabilidad de salvaguardar, porque en el artículo 4 de la ley 594 dice que todos los funcionarios públicos están en el deber de organizar, inventariar, aplicar un sistema de ordenación y salvaguardar la información y evitar que se pierda por sustracción o por deterioro. ¿No es cierto? ¿Listo, Lina? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Pues hay una responsabilidad ahí, Lina, ¿por qué? Porque acuérdese que la información es un activo de información, hace parte de los bienes del Estado. La información hace parte de los bienes del Estado. Entonces, no puede pasar que la información se pierda por ese tipo de deterioro, ¿no? Entonces hay que corregir y hay que hacer un plan de mejoramiento y hay que hacer un plan archivístico y hay que aplicar los principios, los primeros auxilios a los documentos, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, termohigrómetro es un aparato que mide dos cosas. Termo, de temperatura, higrómetro mide la humedad. Yo les decía que esto se recomienda que se utilice en inspecciones también a cadáver o lugar de los hechos, sobre todo para medir la probabilidad de daño cuando encontramos evidencia biológica. La evidencia biológica es susceptible a dos cosas, por daño o degradación, que son altas temperaturas y alta humedad. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe preservar en un lugar de los hechos también? Lo primero, evidencia biológica. ¿Por qué? Porque se degrada rápidamente a altas temperaturas y alta humedad. Y para eso es que ustedes deben, o se sugiere, que los grupos de intervención de lugares de los hechos lleven consigo un termohigrómetro para que midan temperatura y humedad y con base en eso determinen la priorización en la recolección de elementos de prueba, especialmente de tipo biológico. ¿Por qué? Porque si hay una alta temperatura y alta humedad, pues se pueden destruir rápidamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí quiero, pues soy muy seguido a eso, de cómo les ha parecido el diplomado. Como lo dije anteriormente, profe, ha sido de bastante experiencia para mí, porque pues con base en la archivística lo puedo implementar tanto en la labor que estoy desempeñando ahora como en la que pues a futuro pienso de desarrollarla. El conocimiento sí ha sido para mí un conocimiento excelente. Excelente ha sido su expresión, su parte de hacer entender las cosas, del procedimiento de la norma y la ley en la parte archivística. Agradecerle por su tiempo, porque pues sabe que todo es dedicación y eso es de valorarlo. No, Juan Pablo, muchas gracias. A mí eso me alegra mucho. Sería magnífico, profe, que de parte de la institución Intercolombia se pudiera hacer el técnico o el tecnólogo para archivos. Vamos a planear a ver qué dice nuestro amigo. Tendremos algunas reuniones por ahí, lo podemos plantear y de pronto a futuro lo podemos realizar. Sí, señor, claro. Bueno, los dejo, que pasen buena noche. Me dio un gusto dirigirme hoy en ustedes. Dios los bendiga, que pasen buena noche y nos vemos en la próxima clase. Bueno, para todos una excelente Muchas gracias, noche. profe. Buenas noches. Para todos Hasta un gran mañana. abrazo, muchas bendiciones y un gran fin de semana. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias, jefe Miguel. Muchas gracias, jefe. Con fe y con confianza en el Creador y con muchas bendiciones. Que estén muy bien. Hasta luego.